Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer hasta el 16. Esa es la porción que nos toca hoy. Bien, versículo 12 dice: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu ayuda, tu guía, tu sostén de nuestras vidas en este momento al abrir tu palabra. Te damos las gracias, como siempre lo hacemos, por tener la libertad de poder abrirla, de poder estudiarla, de poder juntos recorrer este hermoso libro de Hechos. Y rogamos, Padre, que nos enseñes en estas descripciones que hace Lucas en este libro, nos enseñes verdades tuyas, principios que podamos eh, tomar para nuestras vidas, no solo vidas individuales, sino para tu cuerpo, para la iglesia. Señor, que podamos entender de que, de que tú tienes un plan hermoso y nos has mandado a predicar tu palabra con fidelidad, y eso anhelamos esta mañana, Padre, que podamos estudiar estas cosas con claridad, y rogamos tu ayuda en eso también. Dependemos de la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, tanto para exponer tu palabra como también para escuchar. Necesitamos que solamente tu poder abra nuestros oídos espirituales, tu poder eh, abra esos suelos duros que hay en nuestros corazones, a fin de que tu palabra dé fruto, Señor. Rogamos que nos ayudes en esta hora, ayudes a mis hermanos. Gracias por los que se han podido conectar, acompaña a los que no pueden conectarse esta mañana. Y Señor, ayúdanos en toda esta hora, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hechos 5, 12 al 16. Estaba leyendo esta semana eh, sobre un escritor eh, de... esto, por favor, no empiecen a sacar conclusiones aceleradas. Sobre un escritor de tangos. Un escritor, un guionista, también era dramaturgo esta persona, escribió algunas obras de teatro. Su nombre es Enrique Santos Discépolo. Se lo conoce obviamente más por haber escrito algunos tangos, los que tienen quizá más edad, seguramente lo conocen, y no me miren a mí y me digan, Germán se está poniendo viejo, ya está medio... eh, nada que ver. Algunos de esos tangos quizás lo conocen, porque lo han cantado varias personas también. Es el tango uno, otro es Cafetín de Buenos Aires, un viejo tango. Pero el más conocido que tenía este hombre, Enrique Santos Discépolo, era Cambalache. Cambalache es un tango muy conocido, no vamos a leerlo, pero lo pueden buscar en internet o pueden buscarlo en Spotify para escucharlo. Es un tango demasiado crudo, que describe la realidad del siglo XX en Argentina. Y es interesante porque, sin haber este hombre experimentado ni siquiera la mitad de ese siglo XX, escribió en esas primeras décadas ese tango. Describió de manera clara la decadencia social
las injusticias, la corrupción, obviamente desde el punto de vista humano, ¿no? Y, y fue muy agudo, incluso al día de hoy muchos lo toman como una referencia en cuanto al pensamiento de esa época. Pero en definitiva lo que este hombre discípulo estaba describiendo es lo que desde Génesis 3 se sigue expandiendo, que es la maldad del hombre a causa del pecado. Y el cristiano al mirar este mundo, como si tuviera la mirada de este autor, ¿no? De Discépolo, no debería sorprenderse. El cristiano no debe sorprenderse de las cosas que pasan en el mundo. El cristiano que se aferra a la palabra de Dios eh, y a lo que Dios mismo confirma en las Escrituras, no debe entonces sorprendernos la maldad de este mundo, y mucho menos no solo la maldad del mundo, sino el potencial de maldad que hay en nosotros. Cuando nosotros vemos la maldad que hay en nosotros, no debe sorprendernos, porque esto es lo que Dios eh, ha descrito en su palabra. Luego de la caída de Génesis 3, el autor incluso de Génesis observa en Génesis 6, versículo 5, la realidad previa al diluvio y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, los pensamientos del corazón del hombre es solo siempre hacer el mal. Así es nuestro corazón, en diferentes grados de maldad, pero así es nuestro corazón, y en medio de un mundo así, roto, desgarrado a causa del pecado, la Biblia nos dice que la tierra está maldita por causa del pecado, que tenemos una condenación sobre nuestras vidas, y obviamente la condenación se mantiene sobre aquellos que se rebelan contra Dios y contra los que odian sus cosas. En medio de eso Dios está reuniendo a su iglesia. Dios está reuniendo un pueblo que Él mismo está formando por medio de la obra redentora de Cristo. El ahora exaltado y glorificado Señor Jesucristo está atrayendo a sí mismo a sus ovejas y está formando un pueblo con un propósito claro, que es la predicación del Evangelio, que es la predicación del Cristo resucitado, ese testimonio. El problema de la iglesia actualmente y también a lo largo de la historia es que muchas veces pierde el foco de cuál es su misión. Muchas veces no se sabe con claridad cuál es la misión de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Hoy se sostienen diferentes visiones de la iglesia. Hay algunos acerca de la justicia social, diferentes cosas que se manejan en lo que es la periferia de lo que es el verdadero foco que tiene que tener la iglesia, y es esto de la predicación del Evangelio. Y más en este contexto actual, en este mundo que vivimos, en donde la confusión general muchas veces empuja incluso a los cristianos a estar confundidos. Hay mucha confusión y los cristianos, los hijos de Dios, tienen que estar alertados sobre lo que está pasando, no sumarse a la confusión. Muchos no saben para qué están en este mundo, muchos ni siquiera han entendido el Evangelio y siguen la corriente de enseñanzas que se amoldan a estos tiempos para ser más tolerantes, para ser más aceptables, se amoldan y caen en este cambalache, en donde, como dice el tango, la Biblia está ahí llorando junto al calefón. Es triste, podríamos eh, decir incluso, dándole un sentido más bíblico, que el objetivo de la iglesia, y es algo que son cosas importantes estas que vamos a mencionar, y que tenemos que sostener y que tenemos que grabarnos porque son cosas importantes, que el objetivo de la iglesia es ayudar a los santos a madurar por medio de la predicación de la palabra, la comunión, el discipulado. La iglesia se reúne para alabar a Dios, para adorar a Dios, son cosas importantes.
y que deberían formar parte de lo que una iglesia normalmente hace. Pero ninguna de esas cosas, forman parte de lo que es el objetivo principal de la iglesia y que el Señor mismo dijo a sus discípulos, ahí en Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, continuar la obra iniciada por Cristo es el principal objetivo de la iglesia. Es lo que entendió claramente la iglesia primitiva. Los creyentes nunca perdieron de vista este llamado a ser testigos. ¿Sí? En Hechos 1:8 el Señor fue claro y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Más adelante, capítulo 2, versículo 32, ahí mismo de Hechos, a este Jesús resucitó Dios, y fíjense cómo lo dicen los apóstoles, de lo cual todos nosotros somos testigos. Más adelante, capítulo 3, versículo 15, está predicando Pedro y le dice a sus oyentes, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Más adelante, pasando este capítulo que hemos leído, capítulo 5, versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Más adelante, capítulo 10, versículo 39, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 42 de ese mismo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Capítulo 13, el último, versículo 31. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y como hemos visto, ese celo, ese empuje y el ánimo dado por el mismo Espíritu Santo resultó en un crecimiento evidente. En Pentecostés, si lo recuerdan, se añadieron como 3.000 personas. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 41. Luego de Pentecostés, luego de esos días, en uno de los resúmenes que Lucas nos da, se dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y luego, al final del sermón de Pedro, en el capítulo 4, ese número había subido a 5.000. A 5.000. Y en el pasaje de hoy, capítulo 14, nos dice que aumentaban más el número. De nuevo, una referencia a este crecimiento. Y en todo Hechos vamos a ver cómo sigue esto del crecimiento. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Capítulo 9, versículo 31. Dicen, todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay un crecimiento. ¿Cómo se dio este crecimiento? ¿Cómo pudo darse? ¿Cómo a pesar de la oposición que ya vimos en el capítulo 4, cómo siguió creciendo? ¿Cómo delante de situaciones tan complejas y difíciles como las que vimos el domingo pasado con Ananías y Zafira, cómo la iglesia siguió adelante? ¿Cómo? Y sin dudar podríamos remitirnos a la oración que la iglesia hizo ahí en el capítulo 4, versículo 24 y siguientes. Ellos alzaron la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sin duda, esta oración, una oración que, como vimos en aquel estudio, estaba nacida en medio del servicio a Dios, estaba fundamentada en la obra de Dios, estaba enfocada en la misión de Dios. Una iglesia que, como vimos también en los dos resúmenes anteriores, tenía prioridades claras. Una iglesia que tenía prioridades claras, que tenía un crecimiento en comunión y estaban aferrados a las escrituras, a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. Estaban enfocados en el objetivo principal de la iglesia, que es ser testigos de su resurrección. El pasaje que hoy leímos forma parte de esos resúmenes que hace Lucas acá en Hechos. Y le da al lector una especie de transición hacia una nueva persecución, hacia un nuevo discurso de Pedro, hacia una nueva deliberación del Sanedrín para ver qué van a hacer con estos cristianos que están realmente molestando, están siendo un problema social y un problema religioso para estos líderes del Sanedrín. El resumen de hoy lo podemos dividir claramente en dos partes, versículos 12 y 13, la unidad y el testimonio de la iglesia, y en segundo lugar el crecimiento y las evidencias del poder de Dios, versículos 14 al 16. La unidad y el testimonio. Es notable que en este punto se marca claramente una expresión de contraste con los eventos que vienen sucediendo. Si recordamos la muerte de aquel matrimonio que vimos el domingo pasado, Ananías y Zafira, esto tuvo un impacto tremendo, no solamente en la iglesia, pues posiblemente eran reconocidos este matrimonio, quizá eran miembros activos, aunque quizá no fueran cristianos realmente y sus corazones no estén transformados por la gracia de Dios, sino también al pueblo le impactó esto. El pueblo veía moverse a la iglesia y el pueblo tuvo temor. Versículo 11 del capítulo 5 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay una situación y hay un contexto de temor y de miedo frente a estas muertes que hubo en la iglesia por causa del engaño que este matrimonio pretendió hacer delante de Dios. Es posible, y muchos comentaristas aceptan esto, que una de estas señales en el pueblo, que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, haya sido esta señal de juicio que vimos en el episodio anterior. Pero este punto de señales y prodigios, acá es como el autor va a hacer una pausa y lo va a retomar en el versículo 15. Y como ya hemos mencionado en otros estudios, el autor Lucas, quien está narrando y está mostrando estos eventos, lo que quiere mostrar al lector, o sea, a nosotros, es cómo estos milagros confirmaban la palabra de Dios, cómo confirmaban y daban autoridad a estos apóstoles en un tiempo en donde obviamente las escrituras no estaban escritas como las tenemos hoy nosotros en nuestras manos, y por eso esos milagros y prodigios tuvieron un contexto y tuvieron un tiempo determinado en ese lugar. Por eso hoy no podemos hablar no solamente del rol de los apóstoles, hay mucha gente que se menciona como apóstol, sino también en el tema de los milagros, de las señales. Mucha gente busca eso, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la revelación especial del Señor, la tenemos en nuestras manos y tenemos el privilegio de poder abrirlas. También estas señales, estos prodigios que los vemos continuos, son respuesta
de esta oración que hemos leído antes. La iglesia se reunió a orar y a pedirle al Señor que siguiera haciendo señales y milagros para confirmar la palabra. ¿Para qué? Para que ellos pudieran predicar con denuedo. Ellos pidieron al Señor esto en en el capítulo 4, versículo 30. Extiende tu mano para que se hagan estas sanidades. Y dice el 31, y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y entonces acá vemos cómo por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dios usa instrumentos humanos para dar evidencia de su poder y lo hace con un fin, no para dar un espectáculo. Esto no es el objetivo de Dios a través de los apóstoles de dar un espectáculo, ni atraer tampoco de forma carnal a las multitudes. El objetivo es uno, y es que Cristo sea conocido por medio de la predicación fiel del Evangelio. Un milagro, como siempre decimos, no convierte a nadie. Un milagro no convierte a nadie, esto lo podemos registrar desde el Génesis. Un milagro, que se solucionen tus problemas económicos, no resuelven nada. Que se arreglen las cosas en tu familia o que te sanes de una enfermedad no te acercan a Dios. Muchas veces pasa lo contrario, muchas veces nos endurecemos más. ¿Por qué? Porque olvidamos a Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel, y eso le pasó a mucha gente que lo vemos en los evangelios. Fue alimentada a las multitudes y muchos seguían buscando no a Jesús, sino al pan, a comer. Ellos querían soluciones baratas, inmediatas, pero no la verdad de Dios. Entonces, acá Lucas hace un paréntesis para retomar, como dijimos, este tema del poder de Dios en el versículo 15. Y ahora va a mostrar de nuevo algo que identifica a su iglesia, y lo hemos visto desde los primeros capítulos de Hechos, y es la unanimidad. Hay unanimidad a pesar de las persecuciones, a pesar de las crisis que pasan, a pesar de las cosas complejas que pasan dentro de la iglesia. Los cristianos se mantienen unánimes, porque no pierden el foco de atención en las cosas secundarias, periféricas, sino que tienen su mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas de arriba. Este tipo de contextos complicados, de crisis, de persecuciones, es algo que se va a seguir repitiendo, siempre, en toda la historia del cristianismo va a pasar, lo vamos a ver a lo largo de Hechos, pero también podemos rastrearlo en las cartas de Pablo. Si me acompaña un segundo, Filipenses, capítulo 1. Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Les dice solamente, les está hablando de las luchas que Pablo tiene y habla, es muy interesante porque habla desde la cárcel Pablo, y les dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba escribiendo desde la cárcel. Y el consejo para la iglesia, él les pide solamente que os comportéis, versículo 27, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, Pero quiero hacer un énfasis en ese combatiendo unánimes, por la fe del Evangelio. Por otra parte, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y aquí algunos
vamos a ver una parte técnica, ¿no? Algunos quieren ver contradicciones, que en este tema de los pronombres personales, los nominativos, se habla, fíjense, del pueblo, versículo 12, muchos prodigios y señales en el pueblo, y después se habla de todos, unánimes, y luego en el versículo 13 dice de los demás, que no se reconoce claramente quiénes son estos demás, y luego de nuevo dice el pueblo alabando a los cristianos. Pero aquí, y es muy interesante, aquí no hay inconvenientes en realidad, ya que es interesante que este término de los demás, como el término juntarse, se atrevía a juntarse con ellos, no son términos que hablan de personas convertidas. No son cristianos necesariamente esta gente. Puede haber gente que es curiosa, puede haber gente que es simpatizante o sencillamente gente que es nominalmente cristiana, entre comillas, y estaban reuniéndose, pero realmente no eran cristianos genuinos. Y por eso se habla de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Es como que se evidenció lo que realmente esta gente creía. Pasó con Ananías y Zafira y lo vimos en el pasaje anterior. Y es muy interesante, hay un comentario de John Stott que habla acerca de este pasaje y dice, por una parte hay una actitud de reserva y por otra grandes éxitos misioneros. Desde entonces esta situación paradójica se ha repetido con frecuencia. La presencia del Dios vivo, ya sea que se manifestara por medio de la predicación, de los milagros o de ambos, es alarmante para algunos y atractiva para otros. Algunos se alejan atemorizados y otros son llevados a la fe. Esto es lo que pasa. Algunos se alejan atemorizados y otros son llevados a la fe. Y históricamente en el testimonio de la iglesia en el mundo ha tenido estas reacciones. Y las escrituras confirman esto. Pablo le escribe a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Y escribiéndole también Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, no siempre las reacciones van a ser positivas, no es de todos la fe, para algunos va a ser un olor de muerte para muerte, hay quienes al escuchar el Evangelio llegan a endurecerse más y otros se quedan como simpatizando solamente con esta gente que cree en el Evangelio, pero después llegan a rechazar el Evangelio por las demandas que tiene el Evangelio. Y por misericordia de Dios, muchos son atraídos al Evangelio por la obra que el Espíritu Santo hace al darles esa fe y darles esa vida para abrir los ojos. Algunos aquí ya no se atrevían a juntarse con los cristianos. Y aún así el pueblo reconoce las virtudes de esta fe en la vida de los cristianos, porque nos dice más, el pueblo los alababa grandemente. Aún así el pueblo reconoce. Y esto no es una contradicción, el temor, el miedo, esta expresión de alabanza no son excluyentes mutuamente. O sea, no es que si tengo temor y miedo no puedo alabar a estos cristianos, sino que
Bueno, reconozco que sí, tienen vidas transformadas, no son lo mismo. Y a menudo son expresiones conectadas. Este favor del pueblo, ya Lucas lo había informado, capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo veía a esta iglesia y había un testimonio claro. Y menciona igualmente ahí mismo que el Señor añadía el mismo crecimiento que por mano de Dios estaba dando en la iglesia. Crecimiento que nos ayuda a ver el segundo encabezado, que es justamente el crecimiento y las evidencias del poder de Dios a partir del versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. La Nueva Biblia de las Américas dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Ahí hay una constante, un continuo de que esto era algo real y Dios estaba añadiendo. Lucas nos indica que tanto hombres como mujeres llegan a la fe. Creían, este verbo creían, nos muestra esa continuidad, la perseverancia de estos creyentes en la fe. No era un creer intelectual, sino que era un creer de aferrarse a esta fe, de confiar, era una fe genuina. En contraste con estos que no se atrevían a juntarse con los cristianos. Estos sí creían y se añadían a la iglesia. A diferencia de veces anteriores, de aquí en adelante es muy interesante notarlo en Hechos. No se van a mencionar más números. Antes se había mencionado que 3.000 se habían juntado y después que eran 5.000. Y ahora ya no se mencionan números. Se menciona que Dios seguía trabajando. ¿Por qué? Porque evidentemente se iban sumando de a miles. Muchas personas iban creyendo, Dios añadiendo y Él seguía añadiendo. Ya acá no importan los números, la iglesia seguía creciendo por la obra que Dios estaba haciendo. El término aumentaban, que dice ahí, que en otras versiones se habla de que se añadían, es un verbo imperfecto en pasivo, lo que significa que el que añade no es la iglesia, o sea, no es la obra de los apóstoles ni de los discípulos, el que añade es otro. Es otro. Muchas veces nos ha pasado en el cristianismo actual, en el cristianismo moderno, que se piensa que por ciertas estrategias o por ciertos métodos nosotros somos responsables o nosotros somos los que nos llevamos los créditos en añadir gente, en sumar a una membresía, pero incluso algunos, es muy interesante, en la iglesia de Corinto también pensaban esto, también tenían esta forma de pensar y habían generado como personalismos alrededor de los líderes de la iglesia primitiva, a lo que Pablo va a contestar, fíjense, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4, dice, bueno, esto es lo que decían la iglesia, los miembros de la iglesia de Corintios, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y Pablo les dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es quien activamente ha obrado desde la caída a fin de cumplir su plan redentor en Cristo. Dios es quien se glorifica a sí mismo por medio de la obra de Jesucristo. En ningún lado de la palabra de Dios podemos encontrar un mínimo de porcentaje de virtud o de méritos en el ser humano para hacer esta obra. Porque si uno realmente entendiera a cabalidad lo profundo que ha calado el pecado en el ser humano, la gravedad de esta muerte espiritual, comprendería que solamente Dios
puede obrar semejante milagro de salvación en Cristo. El verdadero milagro de transformar a una persona, de transformar una vida, lo hace Dios por medio de su palabra y nosotros instrumentos en sus manos solamente. ¿Para qué? Para cumplir con lo que la iglesia estaba haciendo acá, ser testigos. Ser testigos, no nos queda, no hay lugar para nosotros pretender transformar una vida. Muchas veces lo que hacemos es hacer cambios externos en la vida de las personas. Pero el corazón no lo podemos cambiar, no hay forma, no podemos cambiar los corazones. No, somos realmente, por eso Pablo pregunta, y para esto, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién tiene la capacidad realmente para lograr eso? No podemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el crecimiento en la gente. Versículo 15, volvemos a Hechos 5, versículo 15, hablando de este crecimiento, gran número así de hombres como de mujeres, tanto, o sea, tanto el número, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sin duda, Dios no solamente estaba actuando en esta forma activa de añadir gente, sino que también con su poder estaba actuando para dar evidencias de la autoridad de este mensaje que los apóstoles predicaban. Entonces ese poder se pone de manifiesto acá con estos milagros que se describen. ¿Sí? Recordemos las palabras de Pedro, y siempre es importante volver a ese versículo, ahí en Hechos 3, capítulo 12, después, Hechos 3, versículo 12, perdón, después de haber hecho un milagro, la gente estaba admirada, mirando a Pedro, mirando la situación, y Pedro, viendo esto, dice versículo 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? O sea, Pedro no era de Pedro, no era algo suyo, era Dios confirmando por este medio, en este contexto, el mensaje que ellos llevaban. Es, es muy interesante acá la construcción eh, gramatical que hay en estas frases, porque muestra que no todos eran sanados por la sombra de Pedro. En el pasaje, si se fijan, dice, y ponían camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero no nos dice que todos eran sanados por la sombra de Pedro. No era Pedro. Es, no hay registro de esto. Y en el contexto que estamos leyendo, la mayoría de los comentaristas coinciden en que quienes eran sanados son o son creyentes o son familiares o cercanos a los cristianos, y no aquellos que en el contexto se oponen al Evangelio. No había, obviamente no había interés en el Sanedrín o en los que se burlaban de ser sanados. Por el contexto mismo, dice, los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así como hombres de mujeres, los que creían, tanto, sigue hablando de los que creían, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, sigue hablando de los que creían, ¿no? Entonces, es lógico que Dios confirmara en su iglesia su palabra por medio de estas señales y prodigios. Y esto obviamente atraía, versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Un mensaje que ahora no se estaba limitando a Jerusalén, sino que venían de las ciudades vecinas, de los pueblos de alrededor, y de alguna manera la expansión hacia las afueras de Jerusalén se estaba cumpliendo. El Señor lo dijo en su comisión, el Evangelio iba a llegar hasta lo último de la tierra, y por la misericordia de Dios es el Evangelio que nos llega a nosotros, y es el Evangelio que debe seguir siendo predicado en la iglesia. Y esto es muy interesante, pues es el primer aviso que Hechos nos da
de personas que están creyendo fuera de Jerusalén, que están siendo afectadas por el ministerio de los apóstoles. Un efecto que sin duda va a traer una popularidad mal vista por algunos, principalmente de los religiosos, que vamos a seguir viendo en los versículos siguientes. Van a tener celos de esto. Pero este resumen que Lucas nos da en este momento nos ayuda a ver de nuevo, sencillamente y como puntos de aplicación, en primer lugar, que el Señor sigue obrando por sobre las circunstancias. Dios sigue obrando. No importa el, no importa el contexto en el que la iglesia se encuentre. Dios sigue obrando. Eso es algo que tenemos que tener presente. Dios sigue obrando, sea cual sea el gobierno, sea cual sea la pandemia que haya, sea cual sea la, la situación en la que en lo particular cada uno se encuentre. Tenemos al hermano Esteban acá que está aislado porque le dio positivo en COVID, pero Dios sigue obrando a pesar de las circunstancias, a pesar de nosotros. Después los demás más o menos no sé en qué realidad están, pero la realidad que te encuentres, Dios sigue obrando a pesar de nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Estos hombres no dejaron de predicar, los apóstoles no dejaron de predicar, estaban enfocados a pesar de la persecución, a pesar de que surgieran problemas, crisis o juicios, incluso dentro de la misma iglesia. Ellos siguieron predicando, la iglesia siguió avanzando. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando por sobre las circunstancias. En segundo lugar, que en medio de esas circunstancias el Señor va a mostrar, y es algo que vimos en el pasaje, el Señor va a mostrar el corazón de las personas. Acá muchos, dice de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. El Señor va a mostrar el corazón de las personas, las prioridades, lo que realmente valoramos, se va a ver reflejado en medio de los problemas, en medio de las crisis que vivamos. Para el cristiano, Cristo es precioso y el Evangelio es su centro. El Evangelio es el centro de la vida del cristiano. Por eso el Señor va a mostrar lo que hay en nuestros corazones. Y es muy interesante el pasaje que Pedro le escribe a la iglesia, a los dispersos, a los que estaban siendo perseguidos por causa de Cristo, a los que estaban en medio de una crisis. Le escribe Pedro a la iglesia y le dice, por lo cual también contiene la escritura, de aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cristo se convierte, para el que no es cristiano genuino, Cristo se convierte en un tropiezo, en un obstáculo, en una molestia. Ser cristiano ya no es viable para el que no es cristiano genuino. Para el cristiano, acá Pedro les dice, para ustedes, para vosotros, Él es precioso. Para los que creen, Cristo es precioso. Cristo es lo único que necesitan. Pueden perder todo, pero Cristo es precioso y el Señor, en medio de las circunstancias del Señor, muestra el corazón de las personas. Y en tercer lugar, que como iglesia, nuestra unidad y nuestro testimonio, Dios los va a usar. ¿Para qué? Para impulsarnos a no perder el foco de lo que es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo, ser testigos de su resurrección. No todos, lo hemos dicho, no todos van a creer, pero es un mandato que tenemos que seguir predicando. Lo tenemos que seguir haciendo, porque es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pablo le escribe
a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un consejo de Pablo a alguien, a un cristiano en medio de una cultura, de un contexto social complejo, posiblemente como el nuestro, pero le dice: va a venir tiempo, y esto parece el cambalache, ¿no? Va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando van a tener comezón de oír, y por causa de eso se van a amontonar personas que se hacen los maestros, pero son maestros conforme a sus pecados, o sea, amoldando su enseñanza a sus propios pecados, y van a dejar de lado la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la van a dejar de lado y se van a volver a fábulas, a inventos, a cosas que no son la palabra de Dios. Pero tú, o sea, vos Timoteo, que sos cristiano, vos que conocés la verdad del Señor, vos que no sufrís la sana doctrina, sino que la abrazás, soporta las aflicciones. Seguí evangelizando, haz obra de evangelista. Seguí predicando el Evangelio. Cumple tu ministerio, porque ese es el ministerio al que cada cristiano ha sido llamado. Predicar el Evangelio. Que esa unidad de la iglesia y el testimonio de la iglesia, el Señor lo va a usar para impulsarnos, para no perder el foco. Dios nos guíe, así como guió a esta iglesia de Hechos a confiar en su soberanía en medio de cualquier circunstancia, a, a saber de que Dios quiere amoldar nuestros corazones, y Dios va a mostrar también lo que hay en nuestros corazones, si realmente amamos sus cosas, y que Él nos guíe y nos impulse a seguir haciendo lo que la iglesia tiene que hacer, que no es otra cosa que predicar el Evangelio. No enredarse con discusiones inútiles a veces en medio de un cambalache, porque el mundo realmente está mezclado de ideas, de filosofías, realmente es un cambalache. Incluso muchos meten la Biblia en medio de eso, pero la meten mal, la distorsionan. Pero nosotros no somos como muchos que falsifican la palabra, medran la palabra, sino que fielmente la predicamos como de parte de Dios y delante de Dios. Esto predicamos. Que Dios los ayude, hermanos, en esta semana a sostenerse en el único que sostiene a la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza y Él es la principal piedra del ángulo, o sea, el fundamento. Y en Él nos sostenemos. Que Dios los sostenga, los ayude, los anime, los fortalezca, y que en todas las cosas sean hechas solamente para su gloria. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra y por la, la confianza que nos das solamente por la obra de Cristo. La cruz y la obra redentora de Cristo es lo que nos da tremenda confianza, no solo para nuestra vida, no solo para la esperanza ciertísima que tenemos de tu regreso, sino también la confianza para predicar tu evangelio, Señor, porque entendemos que es obra tuya esto de transformar corazones, esto de dar nueva vida a las personas, es algo que tú puedes hacer, solamente tú puedes hacer, y por eso esa confianza nos lleva, Señor, a animarnos a predicar el evangelio, Señor. No sabemos quiénes son tus ovejas, pero confiamos
plenamente en que tus ovejas oyen tu voz y te van a seguir, Señor. Y en esa confianza, Padre, ayúdanos esta semana a seguir mirando más allá de nuestras circunstancias y mirando realmente lo que importa. Y es que el mundo se está yendo realmente al infierno por causa de la ceguera que tienen, Señor, y solamente nosotros, los cristianos, tenemos un mensaje que puede dar vida, eh, no por nosotros, sino por la obra que tu Espíritu Santo hace en los corazones, Señor. Rogamos que salves a los que no te conocen, que obres en nuestras familias, que seguramente cada uno tenemos cercanos que no conocen tu Evangelio, Señor. Rogamos que, que en este contexto en el que vivimos ellos puedan abrir sus ojos, Señor, a las maravillas de tu Evangelio y puedan abrazar a esa piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. En su nombre oramos. Amén.